dar una respuesta a mi oración. Seguro estoy, Dios lo ha resuelto. El plan de Dios siempre es mejor de lo que yo pueda planear, de lo que Él viene, Él sabe mejor, y lo que hará lo ha hecho ya. Esperaré en Jehová. Su perfecta voluntad. Paciente esperaré a Jehová mi Dios. Su oído inclinará y Él oirá mi voz. Seguro estoy, Dios lo ha resuelto. El plan de Dios siempre es mejor de lo que yo pueda planear, de lo que viene, Él sabe mejor, y lo que hará lo ha hecho ya. Esperaré en Jehová. Y aunque afligido en el valle, Él es bueno, su misericordia me cubre en verdad. Y aunque su plan a veces no comprendo, me sostiene su gracia y me llena de paz. El plan de Dios siempre es mejor de lo que yo pueda planear, de lo que viene, Él sabe mejor, y lo que hará lo ha hecho ya. Esperaré en Jehová. Su perfecta voluntad. El plan de Dios siempre es mejor de lo que yo pueda planear, de lo que viene, Él sabe mejor, y lo que hará lo ha hecho ya. Esperaré en Jehová. Su perfecta voluntad. Gracias a Dios por este canto. Vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por favor, revise que su celular esté apagado, nadie debe estar entrando y saliendo, mantenga el orden. Y bueno, toca el turno esta noche a nuestro hermano Joaquín Trejo. Amén, hermanos, así es que vamos a recibirle con un fuerte, fuerte amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar en la iglesia, amén. Espero que esté contento de estar en la iglesia, el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? Hoy jueves que tenemos servicio, estar aquí en la iglesia escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios precisamente por la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia, por cada actividad que tiene nuestra iglesia. Gracias también a los hermanos, las hermanas que ganaron almas el día martes en el hospital, el día de hoy en Sembradoras. Gracias a Dios por las personas que fueron salvas. Amén, hermanos. Y bueno, también gracias a Dios por las minicampañas. Les animamos, ¿verdad?, a que nos acompañen a las minicampañas. Son una bendición servir al Señor, trabajar en esa área de las minicampañas, y toda la iglesia está invitada, ¿verdad? Si usted quiere acompañarnos el día de mañana a la ruta 19, el día sábado a la ruta 3, será bienvenido y será de gran bendición. Agradezco también al pastor Córdoba por esta oportunidad que me da, al hermano Lucero por esta oportunidad que me da de compartir de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo número 1. Ruth, capítulo número 1. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 9.
Ruth capítulo número 1, versículo número 1 al versículo número 9. Cuando lo encuentre le voy a pedir que por favor se ponga de pie para leer esta porción de la palabra de Dios. Cuando lo encuentre voy a pedirle que se ponga de pie para leer esta porción de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y si hay alguien ahí a su lado que no tenga una copia de la palabra de Dios, puede usted acercarse y mostrarle lo que la Biblia dice, ¿verdad? Esta es una iglesia que enseña la Biblia, amén, hermanos, que cree, enseña y predica la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Muy bien, leeremos de una manera alternada. Yo voy a leer el versículo número 1, ustedes el versículo número 2 y nos unimos en el versículo número 9. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Ustedes? El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, frateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Unidos, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por la bendición tan grande que nos das el día de hoy de estar reunidos en tu nombre, con el propósito, Señor, de escuchar de tu palabra, con el propósito de aprender de ella, Señor. Así que te rogamos, Padre, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas y que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje libremente en nuestros corazones y nos permita, Señor, escuchar tu palabra y nos lleve a tomar decisiones por el bien de nuestra vida cristiana, Señor. Aleja, por favor, a Satanás de nuestras vidas, danos un corazón dispuesto y una mente atenta, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Bendícenos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, pueden sentarse. El título de este mensaje, hermanos, es Permanece. No te vayas de la voluntad de Dios. Permanece. No te vayas de la voluntad de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos cuenta sobre esta historia de la familia de Elimelec y de Noemí, una familia que conocía del Señor, una familia cristiana, una familia que conocía la voluntad de Dios, conocía la palabra de Dios. Esta familia habían vivido en los caminos del Señor muchísimos años, habían criado y educado a sus 2 hijos bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos cuenta y la Biblia nos relata la terrible decisión que tomó esta familia al salirse de la voluntad de Dios y de irse a ese lugar llamado Moab, donde Dios en su palabra, y ahí lo podemos ver en Deuteronomio, cómo Dios había prohibido, Dios había ordenado que no quería que su pueblo, no quería que el pueblo de Dios tuviera algo que ver con los moabitas, que no tuvieran relación ni alianza con los de Moab. Pero dice la Biblia que esta familia, Elimelec y Noemí, junto con sus 2 hijos, Malón y Kelión, decidieron irse a tierra de Moab. Moab es el símbolo del mundo. Y Belén,
la ciudad de donde eran ellos, el lugar donde estaban antes de irse, era en Belén. Es el símbolo de la voluntad de Dios. Belén significa casa de pan. Podríamos decir que es símbolo de la voluntad de Dios. Podríamos decir que es símbolo de la iglesia donde el pueblo de Dios debe permanecer. Podríamos decir que es símbolo de la comunión con Dios, en la cual la Biblia nos dice que el cristiano debe de permanecer. Pues claramente el Señor Jesucristo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Si hemos de hacer algo por nuestra familia, si hemos de hacer algo por la obra de Dios, será cuando permanezcamos en la voluntad de Dios, cuando el cristiano permanezca en comunión con el Señor. Moab, entonces, es el símbolo del mundo y Belén es el símbolo de la voluntad de Dios. La manera en la que podemos, hermanos, conocer la voluntad de Dios es a través de la Biblia. La manera en la que podemos conocer el deseo del Señor, las intenciones, los propósitos, los planes de nuestro Dios para nuestras vidas es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Hay cristianos que dicen: estoy en busca de la voluntad de Dios, estoy buscando la voluntad de Dios, no encuentro la voluntad de Dios para mi vida. No hay que buscarla, hay que hacerla, pues ya la hemos encontrado. Dios nos la ha dejado y es su bendita palabra. Por ejemplo, en la Biblia encontramos qué es la voluntad de Dios para el ser humano. Dice la Biblia que la voluntad de Dios para el ser humano es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y dónde lo conocimos? ¿Dónde lo supimos? En la Biblia. Por ejemplo, la voluntad de Dios para un cristiano es que ese cristiano sea agradecido. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos da a conocer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan específico. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él nos lo revela a la luz de la palabra de Dios. Este título de permanece, no te vayas de la voluntad de Dios, es necesario que cada uno de nosotros lo escuchemos y lo guardemos en nuestro corazón y lo llevemos a la práctica, porque aunque muchos de nosotros llevamos años en la iglesia, algunos más, algunos menos, algunos mucho, algunos pocos, aún así todos estamos expuestos, si descuidamos nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios, de terminar fuera de la voluntad de Dios. No olvidemos que tenemos un enemigo, Satanás, que dice la Biblia que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y él va a usar una y miles de estrategias con el fin de desviar a papá o mamá de la voluntad de Dios para llevarlos nuevamente a el mundo. No van a perder la salvación de su alma. La Biblia enseña que la salvación no se pierde, no es por obras, y gloria a Dios por eso. La salvación es gracias a que uno ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, Satanás va a querer destruir nuestra familia. ¿Cómo? Sacándonos de la voluntad de Dios. Esta familia de Elimelech y Noemí pasaron por pruebas como esa, la que dice el versículo número 1, nuevamente Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Es cierto que vino una prueba a su vida, y yo creo que cada padre de familia, cada madre de familia que está aquí presente, si algo despierta o enciende los focos rojos en nuestro hogar de preocupación, es cuando no hay que comer, cuando no hay sustento, cuando hay escasez. Pues un padre y una madre de familia tenemos como prioridad el bien de nuestra familia. Y vino esta prueba a la vida de esta familia: hambre, escasez, necesidad. Aunque vivían en la casa de pan en Belén, vino esta prueba, vino esta gran hambre, vino esta escasez a su vida.
Pero no por eso es justificable la decisión que tomaron de salirse de la voluntad de Dios. De igual manera que a cada uno de nosotros vendrán pruebas, vendrán dificultades. Y si ya usted ha entendido un poquito de qué se trata la vida cristiana, sabe que hay problemas, sabe que hay dificultades, sabe que hay tiempos de necesidad, sabe que hay tiempos de escasez, pero no por eso abandone la voluntad de Dios. Permanezca, no se vaya de la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios, escuche esto, hermano, hermana, la voluntad de Dios nos separará del mundo, o el mundo nos va a separar de la voluntad de Dios. Y la decisión es suya y mía, de nadie más. Cristianos que se han alejado de la voluntad de Dios pueden echarle la culpa a Dios, pueden echarle la culpa al pastor, a los cristianos, a la iglesia o a las adversidades que llegaron a su vida, pero los únicos culpables y responsables de haberse alejado de la voluntad de Dios son ellos mismos. Dios no tiene la culpa, la iglesia no tiene la culpa, por supuesto no es una iglesia perfecta, pero no podemos echarle la culpa a la iglesia de nuestras decisiones. No podemos echarle la culpa a Dios, al pastor, a los hermanos de la iglesia por las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Nosotros somos responsables de cada decisión que tomamos. Por eso decida esta noche permanecer en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos separará del mundo o el mundo nos separará de la voluntad de Dios. Es por eso que tantos cristianos, tantas familias, tantos matrimonios lindos, tantos jóvenes, señoritas, se alejan de la voluntad de Dios, se alejan de los caminos del Señor y nada les garantiza que regresen con bien a los caminos del Señor. Muchos de ellos dicen, me voy un tiempo, es un tiempo que ando en el vicio, es un tiempo que ando en el mundo, es un tiempo nada más, una temporada que me iré al mundo, al baile, pero yo decido cuándo regresar y regresaré con bien y entregaré mi vida al Señor. Cuidado cuando hablamos de esa manera, pues nada nos garantiza que si nos vamos al mundo, regresaremos con bien. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios es justo. La Biblia nos dice que esta familia de Elimelec y Noemí, al salirse de la voluntad de Dios, experimentaron consecuencias grandes, consecuencias graves vinieron a su vida. Mire qué consecuencias. Versículo número 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y mire lo que dice el versículo número 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí, ¿cuántos años, hermanos? 10 años. 10 años fuera de la voluntad de Dios, porque queda claro, como vuelvo a mencionar, que no era la voluntad de Dios que fueran a Moab. ¿Qué era la voluntad de Dios para esta familia? Que permanecieran en Belén. Pero al salirse de la voluntad de Dios, mire cuánto tiempo permanecieron fuera de la voluntad de Dios. 10 años, tantísimo tiempo. Murió Elimelec, y en el versículo número 5 la Biblia nos registra que murieron también sus 2 hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Qué dolor! ¡Qué hecho tan lamentable! ¡Qué pérdida tan dolorosa el perder a un familiar! Por eso cada decisión que tomamos deberíamos de tomarla considerando al Señor en nuestra vida, buscando el favor de Dios en nuestra vida y buscar que cada decisión que tomamos sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque a veces entre los cristianos confundimos mucho la voluntad de Dios, o nos hacemos los que confundimos mucho la voluntad de Dios. Queremos torcer la voluntad de Dios
a nuestra conveniencia. Queremos como que moldear a Dios o moldear su palabra, cambiar su palabra a nuestro modo, a nuestra conveniencia. Y no funciona así, hermanos. La Biblia no cambia y Dios no es para moldearse a nuestra manera. Nosotros somos los que debemos moldear nuestra vida a la manera de nuestro Dios. Cristianos que se han alejado de la voluntad de Dios han experimentado de igual manera que Elimelec y Noemí consecuencias terribles, experiencias amargas y lamentables por salirse de la voluntad de Dios. Joven, señorita, que estás escuchando este mensaje, y yo creo que cada adulto que estamos aquí podríamos decirte que no es bueno que tengas un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No es bueno que juegues con las cosas del Señor, que tengas un pie en las cosas del Señor, un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Déjame decirte que este mundo nada bueno te va a ofrecer. Este mundo no quiere el bien de tu vida, antes al contrario, es uno de los enemigos del cristiano. Satanás, el mundo y la carne. El mundo no está a favor del cristianismo, el mundo está en contra del cristianismo. Y joven, señorita, incluso adulto, hermano, hermana, si somos arrastrados por este mundo nada bueno nos va a ofrecer. Lo que ofrece este mundo es miseria, dolor y sufrimiento. La Biblia nos enseña a nadar en contra de las corrientes de este mundo. Este mundo solamente te va a ofrecer aparente diversión, aparente placer, pero en realidad solamente te dará dolor, miseria, sufrimiento, lágrimas y muerte. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Y por eso te decimos, permanece, no te vayas de la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el versículo número 9 de Ruth, capítulo número 1. Ruth 1:9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y dice la Biblia que ¿qué hicieron? Lloraron, lloraron, lágrimas de sufrimiento, lágrimas de dolor. Y déjame decirte, hermano, hermana, que si nos salimos de la voluntad de Dios, cuando experimentemos esas consecuencias terribles y graves que lleguen a nuestra vida, terminaremos de la misma manera, llorando, postrados, diciendo, ¿por qué no puedo regresar el tiempo? ¿Por qué tomé aquella decisión? ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no permanecí en la voluntad de Dios? ¿Por qué no leí mi Biblia? ¿Por qué no fui a la iglesia ese domingo? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Y será demasiado tarde en muchos de los casos. Noemí junto con sus dos nueras terminaron llorando. Versículo número 14 dice la Biblia, y ellas alzaron otra vez su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron, lloraron. ¿Y cuántas veces, hermano, hermana, si somos honestos y reconocemos, hemos llorado? Hemos llorado por el pecado. Hemos llorado por las consecuencias y los estragos de nuestras malas decisiones. Y hemos terminado llorando, lágrimas de sufrimiento y lágrimas de dolor. Tal vez no ante los hermanos, tal vez no ante las personas, pero en lo oculto, en lo a solas, sabemos que sufrimos, sabemos que lloramos. No podemos vivir ni debemos vivir en dos lugares. No podemos vivir en la iglesia y a la vez vivir en el mundo. O vivimos en la voluntad de Dios o vivimos en el mundo. La Biblia nos dice en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Porque a los tibios, dice el Señor, los vomitará de su boca. Como ejemplo también tenemos la vida de Lot y su familia, que se fue al mundo, viviendo como el mundo, y las consecuencias que llegaron a su vida de igual manera fueron terribles por haberse alejado de la voluntad de Dios. Este mundo nos disfraza los pecados muy atractivos, muy llamativos: el alcohol, las mujeres, la música mundana, pero detrás de ello, como vuelvo a mencionar, hay dolor, miseria, sufrimiento y muerte.
Este mundo solamente te muestra la imagen, la cara de lo atractivo, de que aparentemente no va a suceder nada si te tomas una cerveza. Hasta lo podemos ver en los comerciales, en la publicidad, cómo este mundo lo anuncia como si fuera lo mejor de lo mejor. Pero no mencionan todos aquellos casos de muerte por cirrosis. No mencionan todos aquellos casos de muerte en automóviles por causa del alcohol. No mencionan todas aquellas familias desamparadas, aquellos niños de 2, 3 días sin comer porque su padre se gastó el dinero en el alcohol. Solamente muestra lo atractivo, pero lo que está detrás de ello es dolor, miseria, sufrimiento y muerte. Satanás se va a encargar de presentarnos algo disfrazado como que es la voluntad de Dios. Y un cristiano tiene que tener discernimiento y conocer la palabra de Dios para poder decir si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Tal vez un trabajo, una propuesta de empleo llegue a su vida y aparentemente sea la voluntad de Dios y usted diga voy a ganar bien. No es pesado el trabajo, pero le impida venir los domingos a la iglesia. Y usted debe de decidir, ¿es la voluntad de Dios este trabajo o no es la voluntad de Dios? Joven, señorita, que estás en espera de tu príncipe azul o de tu mujer maravilla, Satanás se encargará de presentarte a alguien disfrazándolo como la voluntad de Dios para tu vida. Y tienes que ser sabio y escuchar consejo de tus padres o escuchar consejo de tu pastor para saber si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios para tu vida. El trabajo en el cual trabajamos, la carrera en la cual decidimos estudiar, la señorita o muchacho con la cual decides tratar, el lugar al cual decides ir, asegúrate que sea la voluntad de Dios para tu vida. Recordemos que la Biblia nos dice que nosotros como cristianos no pertenecemos a este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, pertenecemos a un reino celestial. Gloria a Dios por eso. Es por eso que no seguimos las corrientes de este mundo, porque no somos de este mundo. El cristiano debe de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de este mundo. Es por eso que hablamos diferente. Es por eso que actuamos diferente. Es por eso que nos cortamos el cabello, hermano varón, diferente. Es por eso, hermana, que usted viste diferente, porque no pertenecemos a este mundo. No hacemos la voluntad de este mundo, hacemos la voluntad de nuestro Dios. Para hacer la voluntad de Dios, debemos negarnos a nuestra propia voluntad. Mientras nosotros querramos seguir haciendo nuestra propia voluntad, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, muera a usted mismo, niéguese a usted mismo, dígale no a sus planes por decirle sí a los planes del Señor. Eso es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Permanece, no te vayas de la voluntad de Dios. ¿Qué encontramos en la voluntad de Dios? La Biblia nos dice en Romanos capítulo número 12, versículo número 2. Mire qué es lo que la Biblia nos dice, estas características en particular de la voluntad de Dios. Romanos capítulo número 12, versículo número 2. Estamos hablando, hermanos, de permanecer, de no alejarnos de la voluntad de Dios. Y estamos hablando, hermanos, de que si vamos a hacer la voluntad de Dios, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué encontramos en la voluntad de Dios? En el mundo no vamos a encontrar nada bueno, pero en la voluntad de Dios, ¿qué es lo que podemos encontrar? Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo número 2. ¿Ya lo encontró, hermano? Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, mire lo que dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
3 características en particular la Biblia nos menciona de la voluntad de Dios. Dice Pablo que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cómo no querer vivir en la voluntad de Dios al saber, al darnos cuenta este tipo de características que hay en la voluntad de Dios? Solamente un cristiano malagradecido, solamente un cristiano carnal, solamente un cristiano que ama al mundo decide vivir conforme a la voluntad de este mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Porque el cristiano maduro, el cristiano espiritual, entiende y cree a este versículo y dice: no, yo voy a vivir en la voluntad de Dios. Si ahí está lo bueno, si ahí está lo agradable, si ahí está lo perfecto, yo ahí voy a vivir en la voluntad de Dios. Pero ¿qué más encontramos en la voluntad de Dios? Yo quiero mencionarle brevemente 3 cosas que encontramos en la voluntad de Dios para de esa manera permanecer y no alejarnos de la voluntad de Dios. La primera de ellas: en la voluntad de Dios encontramos bendición y sustento. En la voluntad de Dios encontramos bendición y sustento. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 133. Salmo 133. Mire lo que dice ahí la Biblia, hablando de que en la voluntad de Dios encontramos bendición y sustento. Mire lo que dice la Biblia, Salmos 133, versículo número 1 y versículo número 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y luego mire lo que termina diciendo el versículo número 3, porque allí envía Jehová, ¿qué envía, hermanos? Bendición y vida eterna. Es en la voluntad de Dios, es que habitando juntos en armonía en la voluntad de Dios, es ahí donde Dios envía su bendición. A veces entre nosotros como cristianos tenemos tan distorsionado lo que es la bendición de Dios. A veces nos confundimos o queremos torcer la bendición de Dios a nuestra conveniencia, pero la Biblia nos menciona características de la bendición de Dios. Mire, características de eso. En Proverbios capítulo número 10, versículo número 22, la Biblia nos dice cómo es la bendición de Dios. Porque muchos cristianos decimos: no fui el domingo a la iglesia, pero tuve salud, qué bendición. Me dieron un trabajo, un buen empleo, pero ya no voy a poder ir los domingos a la iglesia, qué bendición por mi trabajo. No es una bendición. La bendición sería que fuera un buen trabajo y que le permitiera asistir a la iglesia. Pero decimos: es la bendición de Dios. Mire qué dice la Biblia respecto a la bendición de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo número 22. ¿Ya lo tiene? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Es así la bendición que usted tiene sobre su vida? ¿O usted a lo que le llama bendición termina siendo maldición a su vida? A lo que usted le llama bendición termina siendo de maldición a su familia. A lo que usted le llama de bendición termina siendo de perdición para su vida cristiana. ¿Pero por qué creemos que es la voluntad de Dios cuando no la es? Porque no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Porque si conociéramos lo que la palabra de Dios dice, inmediatamente podríamos discernir, podríamos saber, podríamos darnos cuenta, diferenciar entre la bendición de Dios y la maldición. La bendición de Dios, esa que enriquece y no añade tristeza con ella, es la que Dios quiere entregar, la que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. ¿Cuándo? ¿O a quiénes? Cuando permanezcamos en la voluntad
de nuestro Dios. Dios no va a poder bendecir y Dios no quiere bendecir a una familia que se sale de la voluntad de Dios. Esa familia, ese cristiano, ese hijo o hija, ese esposo o madre no puede tener la bendición de Dios sobre su vida, no puede tener esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella mientras está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que tendremos mientras estamos fuera de la voluntad de Dios? La ira y la maldición de Dios en nuestra vida. No me mire así, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso mejor decida esta tarde noche, yo voy a permanecer, no me voy a alejar de la voluntad de Dios en mi vida. Aparentemente, los cristianos que se han alejado de Dios, que se han alejado de la voluntad de Dios, aparentemente pudieran tener una sonrisa en su rostro. Aparentemente pudieran aparentar, vuelvo a mencionar, que todo está bien en su hogar, que todo está bien en su trabajo, que todo marcha bien con sus hijos, que nada les falta. ¿Le ha tocado encontrarse a cristianos así, que viven fuera de la voluntad de Dios? A mí sí me ha tocado visitarlos, verlos, encontrarlos. Y dicen, todo está bien, hermano. Algunos hasta, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Pero solo es eso, apariencia. Lo que en realidad hay detrás de esa sonrisa, lo que en verdad hay detrás de esas palabras de estoy bien, es amargura en muchos de los casos. Es dolor y sufrimiento. Porque fuera de la voluntad de Dios, un cristiano no puede experimentar el gozo ni la felicidad. Un cristiano fuera de la voluntad de Dios no puede disfrutar ni siquiera del mundo, porque es hijo de Dios y el Espíritu Santo le está redarguyendo. Tal vez se puede ir al baile, tal vez puede andar en el jaripeo, tal vez puede andar como un mundano, pero si es verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu Santo le está redarguyendo y lo hace sentir tan incómodo que de alguna manera ni disfruta estar en el mundo, porque es hijo de Dios. Y porque está fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le redarguye y por eso no puede tener la bendición de Dios en su vida, ni gozo, ni alegría, ni felicidad en su vida. Pero el cristiano, la familia, que a pesar de pruebas, y aunque sí con escasez, y aunque sí con dificultades, pero dentro de la voluntad de Dios, qué dichoso y qué bendición saber que estamos bien con el Señor. Qué alegría saber que aunque tengamos nopalitos, frijolitos o aunque venga escasez a nuestra vida, sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios y hay gozo en nuestra vida porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el cristiano fuera de la voluntad de Dios está expuesto a la destrucción, está expuesto al peligro, está lejos del Señor. Y no tiene la bendición de Dios en su vida. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted está dentro de la voluntad de Dios? ¿O usted cree que está dentro de la voluntad de Dios? ¿El lugar donde usted vive es la voluntad de Dios? ¿El trabajo donde usted trabaja es la voluntad de Dios para su vida? Las amistades con las cuales usted se relaciona, con las cuales usted platica, con las cuales usted convive, ¿es la voluntad de Dios para su vida? Si esas amistades le acercan más a Dios, le animan a hacer más para Dios, le animan a alejarse del mundo, seguramente son buenas amistades. Pero si esas amistades le alejan del Señor, le crean dudas en cuanto a su fe, lo hacen ser más carnal en vez de espiritual, esas amistades no son la voluntad de Dios para su vida. Aléjese de esas personas. Y no solamente del mundo, sino aún entre los cristianos, aún entre los que asistimos a la iglesia. Joven, señorita, la carrera que tú estás estudiando ¿es la voluntad de Dios para tu vida? Joven, señorita, el muchacho o muchacha con la cual estás cortejando, con el cual estás tratando, con el cual estás noviando, ¿es la voluntad de Dios para tu vida?
Cada uno de nosotros deberíamos decidir esta noche: yo no voy a alejarme, yo voy a permanecer en la voluntad de Dios, porque quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Y por supuesto, hermanos, el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que estemos en la voluntad de Dios, no quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que no va a haber dificultades, no quiere decir que por ser hijos de Dios, por ser cristianos, por estar en la voluntad de Dios, no vendrán adversidades, sufrimientos. Claro que los va a haber. No se trague esa mentira de Satanás de que pare de sufrir. No, en la vida cristiana habrá problemas, en la vida cristiana habrá dificultades, en la vida cristiana habrá sufrimientos, pero es mejor pasar esas circunstancias dentro de la voluntad de Dios que fuera de ella. Porque dentro de la voluntad de Dios sabremos que Dios está a nuestro lado y de alguna manera nos va a ayudar y nos va a bendecir y nos va a sustentar. Pero fuera de la voluntad de Dios, ¿con qué cara le vamos a poder decir al Señor: échame la mano, ayúdame, bendíceme, si estamos fuera de su voluntad? Claro que en la vida cristiana vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán sufrimientos. Si Cristo pasó por sufrimiento, ¿quiénes somos usted o yo para no sufrir? Si Cristo fue aborrecido por este mundo, ¿quiénes somos usted o yo para no ser aborrecidos por este mundo? Claro que padeceremos, pero será mejor vivirlos, esos padecimientos, en la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero Él quiere bendecirnos estando en la voluntad de Dios. Y ese fue el problema con la familia de Elimelec y Noemí. Se salieron de la voluntad de Dios, siendo engañados. Allá vamos a encontrar lo que aquí no tenemos. Allá nos vamos a llenar de lo que aquí necesitamos. Y fue todo lo contrario a su vida. Se fueron llenos y regresaron vacíos. Se fueron contentos y regresaron llorando. Se fue la familia unida y regresó separada. Y en muchos de los casos así ha sucedido. Se van llenos y regresan vacíos. A propósito, gracias a Dios por los hermanos que se van y que regresan. Y cuando vea a un hermano así o una hermana así, salúdelo, ore por él, haga algo por esa persona. Es responsabilidad de la iglesia restaurar a esos hermanos. Por eso permanezca en la voluntad de nuestro Dios. Ellos dijeron: aquí no hay, aquí estamos padeciendo, vámonos a buscar la comida, vámonos a buscar el sustento. ¿Y no es eso lo que sucede en tantos de nosotros? Apenas llega tantito la escasez a nuestra vida y lo primero que descartamos es el asistir a la iglesia. Es que tengo que trabajar, es que no tengo, es que tengo que conseguir, es que voy a pedir horas extras el día jueves, es que voy a pedir el día domingo para también irme a trabajar, es que el sábado ya no voy a ir a ganar almas, tengo que ir a ganar dinero, trabajar para mi familia. Permanezca en la voluntad de Dios. Dios se encargará de bendecir, Dios se encargará de traer sustento a su vida. Porque está claro, hermanos, que la voluntad de Dios es que el día domingo todo cristiano venga a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y si faltamos, ¿qué estamos haciendo? Saliéndonos de la voluntad de Dios. ¿Qué es otra cosa que encontramos en la voluntad de Dios? Dijimos en primer lugar que encontramos bendición y sustento. En segundo lugar, ¿qué encontramos en la voluntad de Dios? En segundo lugar, encontramos en la voluntad de Dios protección. Protección. No solamente bendición, sino también protección. Dios quiere poner un cerco alrededor de su familia, un cerco de protección, de ángeles que acampen alrededor de los que le temen y que los defienda cuando esa familia está en la voluntad de Dios. Mire cuánta delincuencia en nuestra ciudad. Necesitamos la protección de Dios. Mire cuánto crimen organizado, mire cuánta mortandad por todas partes. Necesitamos estar en la voluntad de Dios, mi hermano, para que de esa manera Dios nos proteja, Dios nos cubra, Dios nos dé protección a nuestra vida, a nuestra familia.
y así vivir seguros, confiados, de que sale papá a trabajar, sale el esposo a trabajar, estamos en la voluntad de Dios. Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger. Por fe y por confianza en Él, va a regresar con bien. Mandamos a los niños a la escuela, mandamos a los niños a tal lado, los mandamos a las tortillas, los mandamos por la coca. Dios los va a cuidar, porque estamos en la voluntad de Dios. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, ese cerco que Dios quiere poner no estará, y Satanás llegará y destruirá nuestra vida. Decida estar en la voluntad de Dios. La Biblia nos cuenta en Daniel capítulo número 3, mire lo que dice ahí, Daniel capítulo número 3, versículo número 12 en adelante. Daniel capítulo número 3, versículo número 12. Y este es un relato bíblico donde se nos muestra la protección de Dios a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Daniel capítulo 3, versículo número 12, dice la Biblia: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí la Biblia nos cuenta y nos da el ejemplo, el claro ejemplo de 3 hombres que no cedieron, que no se vendieron, que no se acobardaron ante la presión del rey Nabucodonosor, no retrocedieron de su fe. Ellos permanecieron en la voluntad de Dios. Ellos, en otras palabras, dijeron: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación de nuestra alma. No vamos a adorar, no nos vamos a postrar ante tu rey, no nos vamos a postrar ante tu estatua. Háganos lo que quieras, nosotros no nos moveremos, permaneceremos en la voluntad de Dios, permaneceremos confiando en el Señor. Y como resultado, hermano, hermana, Dios los protegió, Dios dando protección a su vida,
¿Por qué? Porque eran personas que estaban arraigadas y cimentadas en la voluntad de nuestro Dios. Hermano, hermana, no importa qué tanta presión ejerza este mundo sobre nuestra fe, no importa qué tanta presión ejerza Satanás y sus demonios a nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros deberíamos de estar cimentados, arraigados en la voluntad de nuestro Dios y decir: yo voy a permanecer, yo no voy a ceder, yo no voy a retroceder, yo no me voy a salir de la voluntad de Dios, aunque vengan esas amenazas de que Satanás va a destruir nuestra vida. Permanezcamos en la voluntad de Dios, porque ahí hay protección de Dios para su pueblo. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿qué malo nos puede suceder? Y si algo malo nos sucediera, bueno, estamos dentro de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que si amamos al Señor y estamos en su voluntad, todas las cosas nos ayudarán a bien. ¿Cómo hace falta cristianos, jóvenes, señoritas, familias fuertes, sólidas, cimentadas en la voluntad de Dios, que no cedan ante este mundo, que no tengan concesiones en su vida, sino convicciones en su vida? Dice la Biblia en el versículo número 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo número 29, perdón, versículo número 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Mire lo que dice: como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. La Biblia no exagera. Si dice la Biblia que así ocurrió, así ocurrió. Esta es la protección de Dios sobre los que permanecen en su voluntad. ¿Le ha pasado que a veces el peligro está tan cerca de nosotros y no nos pasa nada? No es coincidencia, no es casualidad, y tampoco para jactarnos. Pero ¿sabe qué es? Es la protección de Dios sobre nuestra vida. Un accidente, un asalto. No sé qué hermana en el culto de oración mencionaba que vieron cómo había una balacera muy cerca de ellos y que no les ocurrió nada. La protección de Dios en sus vidas. La protección de Dios en sus vidas. Y en tercer lugar, hermanos, y por último, ¿qué más encontramos en la voluntad de Dios? En la voluntad de Dios encontramos paz y consolación. Paz y consolación. Y ese es el contraste. Lo que el mundo ofrece: turbación, inquietudes, intranquilidades, tormentas, tempestades, dolor, miseria y sufrimiento. Pero en la voluntad de Dios encontramos paz y consolación. No hay mejor paz, no hay mejor consuelo que el Señor nos da. Hemos de experimentar circunstancias que causarán dolor al corazón, nos afligirán, que traerán aflicción a nuestra vida. La pérdida de un ser querido, problemas familiares, problemas legales, escasez o enfermedades, noches en los hospitales, con la inquietud de si serán favorables los diagnósticos médicos o no. ¿Será que los análisis saldrán bien o no? Pero a todo ello, el cristiano que vive en la voluntad de Dios recibirá consuelo y paz a su vida, porque vive en la voluntad de Dios, y Dios traerá esa paz y ese consuelo. Cuando uno decide algo y esa decisión es la voluntad de Dios, ¿cómo uno descansa? Sea así o sea no lo que usted decidió, pero usted descansa y está tranquilo y está en paz, porque decidió conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando no, estamos intranquilos, ni podemos dormir,
¿Y qué pasará? ¿Y qué sucederá? ¿Y si se enteran? ¿Y si le cuentan? ¿Y si sale a la luz? Pero el que vive en la voluntad de Dios está tranquilo y confiado como un león. Yo le pregunto, ¿usted está en la voluntad de Dios? ¿Por qué no le dice esta noche al Señor, Señor, perdóname? No todo lo que hago es tu voluntad. Perdóname. No todo lo que hablo es tu voluntad. No todo lo que escucho es tu voluntad. No todo lo que veo es tu voluntad. Los lugares a donde voy, no todos ellos son tu voluntad. Perdóname, perdóname. Quiero acercarme, quiero entrar a la voluntad de Dios. Dígaselo al Señor. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, nadie viendo. Vamos a orar. Dejo el tiempo a nuestro hermano Lucero. Nadie viendo, vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender esta gran verdad, que es indispensable, es vital permanecer dentro de tu voluntad, de tu divina voluntad, buena, agradable y perfecta. Perdónanos porque muchas veces pecamos contra ti y nos alejamos.